Bueno, y por último, vamos a iniciar con el capítulo 3 del Roland. El capítulo 3 se centra mucho en lo que son los tonos, las series armónicas, los intervalos. Vamos a iniciar primero con algo que venimos posponiendo, que es la serie armónica natural, que ya la venimos nombrando en los primeros dos capítulos del Roland. ¿Qué es? Bueno, primero se basa en la aparición de los armónicos a partir de una fundamental y natural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es la que resulta de una cuerda que vibra genera esta serie armónica. Entonces es una serie armónica que aparece normalmente en la naturaleza. ¿Cuál es su fórmula o sus características? Son estas. ¿Cómo es? Bueno, tenemos un sonido fundamental, que es el que nos va a dar el sonido final. En este caso, por ejemplo, es un La. Su frecuencia son 110 Hz. El primer sobretono, o el segundo armónico que va a aparecer, el primero es el fundamental, el segundo armónico también es un La, con el doble de frecuencia. O sea, tenemos primer armónico 110 Hz, segundo armónico 220 Hz. Y corresponde a la octava de ese La, es el La pero agudo. Tercer armónico, aparece un Mi por sobre el segundo La. Su frecuencia son 330 Hz. Entonces, acá se empieza a ver que el primer armónico tiene una frecuencia, el segundo armónico tiene el doble de la frecuencia del primero, el tercero el triple de la del primero, así que el número de armónico multiplicado por la frecuencia de la fundamental nos va a dar la frecuencia de ese armónico. Por ejemplo, yo quiero saber el armónico número 12, ¿qué frecuencia tiene? Bueno, fácil, agarro 110, lo multiplico por 12 y me da la frecuencia, 1320 Hz. Quiero saber el 8, bueno, 110 por 8, 880. Después está esto de qué relaciones interválicas tienen. Bueno, entre el primer y el segundo armónico hay una octava de diferencia. Entre el segundo y el tercero hay una quinta. Entre, qué sé yo, entre el tercero y el cuarto hay una cuarta de diferencia. Entonces, lo que podría hacer uno es, bueno, quiero saber las relaciones matemáticas de los intervalos. ¿Por qué? Porque, bueno, un intervalo que es la distancia entre dos tonos, entre dos alturas, una octava, una segunda, una tercera. Ahora, yo puedo pensar en los intervalos también desde las frecuencias, matemáticamente. Y puedo fijarme cuál es su relación numérica, la fracción. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, entre el segundo y el primer armónico hay una octava de diferencia. Y tomo la frecuencia del segundo, la divido por la frecuencia del primero, voy a calcular la relación matemática de una octava, de lo que conocemos como una octava. Si hago esta relación, vemos que como cada armónico tiene una frecuencia que es la frecuencia de la fundamental multiplicada por el número armónico, vemos que se cancelan y nos quedan 2 sobre 1. O sea, 2 sobre 1 es la relación numérica de una octava. Si yo tengo una frecuencia cualquiera y quiero calcular cuál es la frecuencia de la octava inmediatamente superior, lo único que tengo que hacer es multiplicar la frecuencia de esa nota por 2. Ahora, entre el segundo y el tercer armónico, ¿qué había? Una quinta de distancia, porque es la mi. Bueno, la relación matemática de una quinta será 3 medios. La relación de una cuarta, 4 tercios, y así sucesivamente. Y esto lo podemos ver. Esto lo podemos ver. Bueno, no tiene exactamente acá. Bueno, las relaciones, acá lo tiene. Acá vemos, por ejemplo, de lo de la octava. Que la relación de octava es 2 sobre 1. Esto es un poco diferente porque es de la escala temperada.
que ahora vamos a explicar por qué es diferente, pero bueno, el de la octava vemos la relación 2-1. 3 medios sería la quinta, y así sucesivamente. Bueno, volviendo a nuestro cuadrito, si yo ordeno estos intervalos, genero escalas. Entonces, si yo utilizo la serie armónica natural para generar una escala, lo que voy a estar generando es la escala natural, que tiene las relaciones numéricas simples desprendidas de este análisis que hicimos. Basándonos en estas relaciones numéricas, podemos hablar un poco de lo que es disonancia y consonancia. ¿Por qué nos suena algo como consonante o disonante? Bueno, los intervalos consonantes justamente son aquellos en los que los sonidos tienen una relación numérica simple, como la que estuvimos viendo, de octava, de quinta, de cuarta. ¿Y por qué suenan consonantes? Porque esos dos sonidos tienen muchos armónicos en común. Porque ambos sonidos también tienen esta serie que vimos, esta serie armónica. Entonces, si yo toco al mismo tiempo una nota cuya fundamental sea este La, y toco también esta nota, va a haber muchos armónicos superpuestos. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, acá tenemos otro La, que es armónico del primero, pero si yo tomara este como primer sonido, también este La aparecería como armónico. Entonces van a compartir muchos armónicos. Cuantos más armónicos comparten dos sonidos, más consonantes va a aparecer ese intervalo. Cuantos menos armónicos haya en común, o cuanto más compleja sea la relación esta de fracciones entre las frecuencias de ambos sonidos, más disonante nos va a sonar. Bueno, y un poco se adelantó lo de la escala temperada. ¿Qué es esto de la escala temperada? Bueno, la escala temperada se generó partiendo de la octava y dividiéndola en partes iguales. Entonces, si yo divido la octava en 12 partes iguales, voy a tener 12 semitonos que son exactamente iguales cada uno. Esto se hizo porque utilizando la escala temperada, puedo, por ejemplo, transportar a diferentes tonalidades sin tener que afinar. En cambio, si utilizo la serie armónica natural y la escala natural que se desprende de esta para mi afinación, cada vez que yo cambie de tonalidad tendría que afinar. Así que fue un gran avance. Bueno, y volviendo también sobre esto con la escala temperada o las relaciones entre los sonidos, hablemos un poco de las progresiones exponenciales. ¿Qué es esto? Bueno, pensémoslo viendo este gráfico. ¿Cuánto tengo que subir la frecuencia de un sonido para que se genere una octava? Bueno, partiendo del La 2, cuya frecuencia es 110 Hz, si yo quiero generar la octava, simplemente tengo que sumarle 110 Hz y voy a obtener el La que está por encima, la octava. Pero por ejemplo, si yo voy a este La y yo quiero la octava de este La, y bueno, este La tiene 880, como dijimos que la relación numérica de fracciones es el doble. Si yo quiero ir al La que le sigue, tengo que multiplicar por 2 esta frecuencia. Pero acá viene algo raro. Entre este La y este La hay una diferencia de 110 Hz. Pero entre este La y este La hay una diferencia de 880 Hz. Significa que, como dice acá, hay una progresión exponencial. Cuanto más agudos son dos sonidos, más cantidad de Hertz, más diferencia en Hertz habrá entre estos. Y nosotros estamos acostumbrados en nuestra vida a escalas lineales, como las reglas. No estamos acostumbrados a que, por ejemplo, un centímetro, esto es una octava acá tiene dentro 110 Hz, pero acá una octava tiene dentro 880 Hz. Es como decir que un centímetro tiene adentro más o menos en función de donde esté la regla. O sea, si al principio de la regla un centímetro vale algo, pero después un centímetro vale mucho más. Y nos resulta un poco antiintuitivo pensar en escalas
exponenciales. Por eso, lo que se trabajó, bueno, se hizo fue utilizar lo que se conoce como cents o centésimas. Y que es no utilizar a la frecuencia o hertz como medida de los tonos, sino que se utilizan los cents. ¿Esto qué es? Que en un semitono hay 100 centésimas. Entonces ahora puedo pasar a trabajar en vez de con hertz, o que si son 100 hertz, 200, o que cuanto más agudos son los sonidos, más diferencias hay en hertz. Directamente trabajo con cents y digo que si hay una diferencia de un semitono, va a haber una diferencia de 100 cents. Y puedo trabajar con diferencias menores. Medio semitono, o sea, un cuarto de tono, va a valer 50 cents. Bueno, algo sobre el batido, que es que cuando hay dos tonos cercanos, o sea, un do y estamos en un si, pero medio desafinado, subido, casi cercano al do, lo que se va a generar auditivamente es un batido, que lo vamos a escuchar como un cambio en la intensidad, que es lo que se utiliza a veces para afinar. Si yo sigo subiendo la afinación de ese si, que casi es un do, los llevo hasta un do, vamos a escuchar que se elimina el batido y los dos sonidos van a estar al unísono. Esto se utiliza mucho en afinación de cuerda. Y pasemos específicamente a música electrónica. Primero, hablar un poco del concepto de modulación, que ya hablamos un poco acá con lo del batido, que es la modificación de un parámetro por otro. Entonces yo puedo utilizar algún parámetro, como modificador de otro y generar un resultante. Esto lo podemos ver con los osciladores, como habíamos visto antes en nuestro esquema del sintetizador. Tenemos osciladores, pero puede haber un oscilador de baja frecuencia, que genera frecuencias bajas, de 0,1 Hz hasta 30 Hz. ¿Y qué es esto de que puede generar vibratos? Bueno, si yo utilizo una onda de baja frecuencia y la hago que module a la frecuencia de mi oscilador, lo que va a generar es un cambio periódico en la altura de ese sonido, del mi oscilador, y sonoramente se va a producir el efecto que conocemos como vibrato, que físicamente con un instrumento se podría generar, por ejemplo, tocando un sonido en una guitarra y moviendo el dedo en el traste ligeramente para generar este efecto. También un LFO, oscilador de baja frecuencia, se puede utilizar para modular la amplitud y ahí se va a generar un efecto de trémolo. Pero también lo de la modulación es muy importante porque hay otro tipo de síntesis de ondas que es síntesis por modulación de frecuencia. Y se puede generar una onda como producto de generar una señal moduladora que afecte una señal portadora y generar una resultante. Bueno, y por último, el Roland en este capítulo habla mucho de progresiones exponenciales, lineales, osciladores controlados por tensión. Básicamente hay dos tipos de osciladores que fueron utilizados en los principios históricamente, ¿no? Cambios de tensión, generamos cambios de frecuencias. Un grupo de osciladores eran los de osciladores controlados por tensión lineales, en los cuales hay una relación lineal entre tensión y frecuencia. ¿Qué es esto? Que si yo aumento la frecuencia, aumento la tensión, perdón, en el doble, de 1 volt paso a 2 volts, la frecuencia va también a duplicarse, es lineal. Entonces, de 1 volt a 2 volts paso, por ejemplo, de 100 Hz a 200 Hz. Pero esto genera una relación exponencial entre la tensión y el tono del sonido. La altura, pero entendida desde un punto de vista musical. Por ejemplo, si es una octava. En cambio, en el oscilador controlado por tensión exponencial, hay una relación exponencial entre tensión y frecuencia,
pero hay una relación lineal entre tensión-tono. Por ejemplo, si yo aumento en 1 volt, de 1 volt paso a 2 volts en la tensión, el tono se me va a duplicar. Por ejemplo, paso de un La 440 a un La 880. Esa es una relación lineal entre tensión y tono, pero exponencial entre tensión-frecuencia. Y esto visualmente se puede ver muy claro si miramos el Roland. Y acá está. Este es un VCO lineal. Y vemos que hay una relación lineal, 1 a 1, entre la frecuencia y el voltaje. De 1 volt pasó a 2 volts y la frecuencia pasa de 100 a 200 Hz. De 2 volts voy a 4 volts, bueno, paso de 200 a 400 Hz. Y así. En cambio, lo que es tono y voltaje tiene una relación exponencial. Vemos que si yo duplico acá tenemos, por ejemplo, tenemos una frecuencia de 1 volt y acá una frecuencia de 2 volt, de 4. Vemos que cada vez necesito mayor diferencia de voltaje para generar una misma diferencia de octavas. Por ejemplo, acá tenemos una diferencia de 1 volt para generar una octava. Acá tenemos una diferencia de 2 volt para generar una octava. Acá tenemos una diferencia de 4 para generar un aumento de una octava. Lo que no pasaba con la frecuencia. Pero si yo paso al oscilador exponencial, al VCO exponencial, vemos lo que veíamos antes de las octavas. Por ejemplo, si yo aumento en 1 volt, aumento una octava. Aumento otro volt, otra octava. O sea que es una relación 1 a 1 entre el tono y el voltaje. En cambio, en el VCO exponencial cambia lo que es la relación frecuencia-voltaje. Ahora hay una relación exponencial entre frecuencia y voltaje, a diferencia de lo que veíamos acá. Relación lineal, relación exponencial. ¿Y esto qué es? Bueno, vemos que una relación, un cambio de 1 en el voltaje, genera una diferencia de frecuencia muy baja. Cuando nos seguimos moviendo en el gráfico, acá también hay una diferencia de 1 en el voltaje, sin embargo la diferencia de frecuencias es mucho mayor. Acá también hay una relación de 1 en el voltaje y creció la diferencia en frecuencias. Esto es una relación exponencial. Lo importante de esto es que se vea cómo fue en los orígenes. Esto en realidad hoy en día ya no se utiliza así. Toda la producción de música electrónica es completamente digital y ya no se utilizan estos tipos de osciladores. Pero bueno, también es importante para entender un poco cómo pasan físicamente las cosas, porque también vemos progresiones exponenciales como veíamos antes en los sonidos que utilizamos normalmente, en los que un tono tiene una diferencia de 4 Hz, por ejemplo, en lo más grave del piano, y en lo más agudo tenemos una diferencia de 256 Hz. Nos ayuda a entender un poco qué pasa físicamente con los sonidos o con lo que estamos manejando. Bueno, terminamos el capítulo 3.